Hola, yo soy Nato. En este video vamos a hablar sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, también conocida como la PTU. Y antes que nada, se debe de mencionar que la PTU es un derecho que tienen los trabajadores, que de las utilidades que genera la empresa, un porcentaje será repartido entre los trabajadores, como una forma de remunerar su esfuerzo para que las empresas hayan obtenido esas utilidades. Y antes que nada, cabe mencionar que la PTU es un derecho constitucional. Se encuentra en el artículo 123, en la fracción 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, y también dice de conformidad a las normas siguientes. La misma Constitución nos habla de que debe de haber una comisión, que esa comisión debe de haber representantes de trabajadores, patrones y del gobierno que realizarán estudios económicos para que a base a ello se pueda determinar el porcentaje sobre el cual se aplican a las utilidades para repartirse a los trabajadores. Bien, esto es lo que nos dice la Constitución, que los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas. Ahora bien, de la Constitución emana las leyes y del artículo 123, el apartado A, emana la Ley Federal del Trabajo. Y hay un capítulo en la Ley Federal del Trabajo, que es el capítulo 8, que nos habla específicamente de este derecho de los trabajadores, de la PTU. El artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo dice que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de las empresas. Aquí una vez más vemos que la Ley Federal del Trabajo hace mención a lo que dice la Constitución de que los trabajadores podrán participar de las utilidades de un porcentaje, pero este porcentaje lo determina una comisión. Este porcentaje no viene en alguna ley como la Ley Federal del Trabajo ni la Constitución, sino que es una determinación por parte de una comisión. Y aquí tenemos la comisión de PTU, que dice que en la Ciudad de México, siendo las 13 horas con 15 minutos del día 9 de septiembre del 2020, en sección celebrada, dice del Consejo de Representantes de la Sexta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, allí nos habla de que la sexta comisión de la PTU ya se llevó a cabo en el 2020 y en esa comisión se determinó que el porcentaje se iba a conservar, el 10% de PTU. Es decir, que las empresas que generen utilidades, el 10% será repartida entre los trabajadores, pero no todos los trabajadores reciben PTU, hay ciertas excepciones. Y también hay empresas que no están obligadas a repartir la PTU. Aquí tenemos el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, que nos habla de las empresas que no están obligadas a repartir utilidades. Y en primer lugar tenemos las empresas de nueva creación, una empresa nueva. Esas empresas nuevas en su primer año no van a hacer repartición de utilidades en su primer ejercicio fiscal. Ahora, tenemos una segunda que dice de las empresas de nueva creación y con producto nuevo. Ese producto nuevo debe de estar calificado por las autoridades. Es decir, que las autoridades son las que van a determinar si el producto se considera nuevo como tal o no. Y a base de ello, si la empresa es nueva y el producto que ofrece es nuevo, entonces no va a repartir utilidades, o más bien no está obligada a repartir utilidades en sus primeros 2 ejercicios fiscales. El propósito, más que nada, de que las empresas de nueva creación o las empresas nuevas no hagan repartición de utilidades en su primer año de ejercicio, o en el caso de la segunda de empresa nueva y producto nuevo, es con la finalidad de que se pueda reinvertir esas utilidades para que las empresas puedan crecer de manera que más adelante los trabajadores participen de la PTU
con una mayor cantidad. Ese sería como un objetivo por parte de nuestras autoridades. Ahora, también nos dice que las empresas extractivas de nueva creación, cuando estén en el periodo de exploración, es decir, las empresas extractivas son las que extraen los recursos naturales como el gas, el petróleo, entre otras fuentes. Y cuando estén en el proceso de exploración, es decir, en donde van a ver en qué lugares van a extraer los recursos naturales, durante esas etapas no van a repartir utilidades, ya que se está invirtiendo en la exploración. Una vez ya pasada esa etapa y que las empresas extractivas ya comiencen a operar, entonces ya podrían repartir PTU a sus trabajadores. Y también nos habla de las instituciones públicas descentralizadas de gobierno, tampoco están obligadas a repartir PTU. Aquí también tenemos otras dos que dice que las entidades sin fines de lucro. Y pues aquí vemos que es obvio que las empresas que no lucran pues no tienen utilidades como tal, por lo cual no reparten utilidades. Aquí pueden ser las asociaciones civiles, asociaciones religiosas, entre otro tipo de sociedades que su fin no sea lucrar. Y tenemos otro punto que son las empresas de capital menor. La Ley Federal del Trabajo nos dice que la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, juntamente con la Secretaría de Economía, son las que van a determinar hasta qué capital las empresas no estarían obligadas a repartir la PTU. Y aquí tenemos la resolución que se obtuvo de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, juntamente con la Secretaría de Economía, donde su resolución fue que quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades las empresas cuyo capital y trabajo generen un ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta no superior a 300,000 pesos. Es decir, que la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Economía determinaron que las empresas que al momento de hacer su declaración de ISR aparezca que tuvieron ingresos inferiores a 300,000 pesos, no estarán obligadas a repartir PTU. Y caso contrario, si sus ingresos fueron superiores a esta cantidad de 300,000, entonces sí deben de repartir PTU. Esto es de las empresas que, de conformidad con el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, no están obligadas a repartir la PTU. Ahora, ¿qué trabajadores no tienen derecho a la PTU? El artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo nos pone que los gerentes, administradores y directores no tienen derecho a recibir utilidades. También nos habla de los trabajadores eventuales. Si un trabajador es eventual, es decir, que trabaja por temporadas, laboró menos de 60 días durante el año, no tiene derecho a recibir PTU. Pero si ese trabajador eventual laboró más de 60 días en un año, entonces sí tiene derecho a recibir utilidades. Y también nos habla de los trabajadores domésticos, que ellos tampoco tienen derecho a participar de las utilidades. Bien, ahora, ¿cómo se hace el cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades? Es decir, ya vimos que la comisión de PTU determinó que se va a repartir el 10% de las utilidades. Ahora, ¿sobre qué tipo de utilidad se va a aplicar ese 10%? ¿Sobre una utilidad bruta, una utilidad administrativa, una utilidad fiscal? ¿Sobre qué tipo de utilidad? La misma Constitución, en el artículo 123, en la fracción 9, pero ahora en el inciso E, dice que para determinar el monto de las utilidades de cada empresa, dice que se debe de tomar como base la renta gravable de conformidad con las leyes, de conformidad con las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta. Es decir, que la ley del ISR nos va a decir cómo determinar esa renta gravable sobre la que se va a aplicar el 10%. Y
La ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 9, nos dice cómo se va a determinar la renta gravable para efectos de PTU. El artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta dice que las empresas tienen que pagar sus impuestos calculando una utilidad. Y esa utilidad se obtiene obteniendo los ingresos totales menos las deducciones autorizadas menos la PTU pagada, y eso daría una utilidad fiscal, y a la utilidad fiscal se le resta lo que son las pérdidas fiscales y ya se obtiene la renta gravable. Pero el artículo 9 hay un inciso donde especifica que para la PTU es otra forma, y aquí dice: para determinar la renta gravable a que se refiere el inciso E de la fracción 9 del artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que no se disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio, ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Es decir, que tenemos los ingresos totales, y a los ingresos totales no se le debe de restar ni la PTU pagada ni las pérdidas fiscales, solamente las deducciones autorizadas. Pero también aquí nos dice que para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, dice que los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción 30 del artículo 28. En pocas palabras, el artículo 28 habla de lo que no es deducible, y la fracción 30 habla de que la nómina que es exenta de los trabajadores, es decir, que para los trabajadores es un ingreso exento de ISR, dice que el patrón no lo podrá deducir al 100%, solamente un porcentaje de los ingresos de los ingresos exentos de ISR, pero para los trabajadores. Pero aquí en este caso, la fracción 9 del artículo, el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta nos dice que para determinar esa renta gravable que nos habla la Constitución para repartir utilidades es los ingresos totales de las empresas menos las deducciones autorizadas, juntamente, digámoslo así, con la nómina en su totalidad. Es decir, que los ingresos que son exentos de ISR de los trabajadores también se deben de disminuir. Y ya se obtendría lo que es la renta gravable para efectos de PTU, y a ese resultado se le aplicaría el porcentaje del 10%. Bien. El artículo 123 dice que la utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. Dice que la primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. Y dice que la segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Ahora, aquí el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que para repartir la PTU a los trabajadores se va a dividir en dos partes. La primera parte se va a dividir de acuerdo al número de días que se trabajó durante el año. Entonces, para ello, lo que se hace es que se van a sumar todos los días de cada uno de los trabajadores. Vamos a suponer que hay un trabajador 1, 2 y 3, y que el uno trabajó 260 días, el otro 290 días, el siguiente 300 días, y así cada trabajador tiene los días que trabajó durante el año. Se va a sumar todos esos días, y la mitad de la PTU a repartir se va a dividir entre el total de los días. Ya posteriormente nos daría un factor. Ese factor ya solamente se estaría multiplicando por los días trabajados de cada trabajador, y nos estaría dando la PTU correspondiente sobre lo que es días trabajados. Y la otra mitad se va a repartir de acuerdo a los salarios devengados. Es muy similar a la primera parte, solamente que aquí la base no son días, son salarios. Y estos salarios es el salario, digamos, base, no es el salario
integrado como aguinaldo, vacaciones, no, es el salario como tal que recibe el trabajador. ¿Cuánto recibió el trabajador durante el año de salario? Y de igual forma se suman todos los salarios devengados de cada uno de los trabajadores, se obtiene el total que sería la base y la PTU, que es la segunda parte de la mitad a repartir, se dividiría entre esa base y nos daría un factor el cual se estaría multiplicando por los salarios devengados de cada trabajador y nos daría la otra mitad a repartir de cada uno de los trabajadores. Ahora, ¿cuándo se debe de pagar la PTU? El artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo dice que el reparto de las utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite de objeción de los trabajadores. La ley dice que las empresas tienen aproximadamente 2 meses después de haber hecho su declaración anual de ISR. Ahora, las personas morales, que son las sociedades, ellas hacen su declaración a más tardar el 30 de marzo. Entonces, si contamos los 60 días, podemos decir que las empresas de sociedades morales tienen a más tardar el 31 de mayo para hacer el pago de PTU a sus trabajadores. Y las personas físicas, ellas hacen su declaración anual a más tardar el 30 de abril. Por lo cual, si tomamos los 60 días que nos dice la ley, entonces las personas físicas tendrían a más tardar el 30 de junio para hacer el pago de la PTU de sus trabajadores. Y de esa manera, es lo que la ley nos dice en cuanto a la fecha límite para que las empresas puedan pagar la PTU. Espero que esta información te haya sido muy útil. Si es así, te voy a invitar que por favor te suscribas, que lo compartas con las personas que creas que esta información le va a ser de gran ayuda. Yo soy Nato y nos vemos hasta la próxima.